¿Alguna vez te has preguntado para qué existes o para qué existimos? En mi caso sí, incluso desde pequeño. Recuerdo una canción de Caramelos de Cianuro, una banda venezolana que se llama La Llama. Esa canción dice, hay una parte, ¿no? No voy a cantar. Es la llama que quema por dentro y no me deja en paz. Y se lleva todo lo que quiero, implacable, ardiendo. Y no dejo de pensar en la pregunta original, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué estamos viviendo? Esa pregunta me asaltó gran parte de mi vida y hoy en día puedo deducir que poco a poco Dios me llevó a una respuesta y eso es lo que quiero compartir ahora con ustedes. En Isaías 43:7 Dios dice, Jehová, que hemos sido creados para la gloria de Dios. Si revisamos el versículo como tal, lo voy a buscar. Isaías 43:7. Dice, a todo el que lleva mi nombre y a quien he creado para mi propia gloria, a quien he formado y hecho. Es verdad que aquí se refiere específicamente a la antigua nación de Israel, pero esto es extensivo a todo lo que existe, porque todo lo que existe es una parte de Dios, porque proviene de Él. Lleva su nombre, por decirlo de alguna manera. Entonces, bien, dice Dios que nos ha creado para su propia gloria. Uno de los orígenes etimológicos de la palabra gloria es conocer. Proviene de la raíz proto-indoeuropea que es nesh, significa conocer. Entonces puede decirse que el propósito de la creación de Dios es que Dios se conociera a sí mismo. ¿Y cómo es eso? ¿Acaso Dios no se conoce a sí mismo? ¿O no se conocía a sí mismo antes de su creación? Pues la palabra es que no, porque todo lo que había era luz, todo lo que había era Dios, por decirlo de alguna manera. Lo explicaré con un ejemplo. Si nosotros queremos saber el estado de nuestra sangre, si un médico nos manda un examen y quiere saber cómo está nuestra sangre, él pide o nos manda a un laboratorio y en el laboratorio nos extraen una muestra de sangre, ¿no? La examinan y verifican el estado total de la sangre. De cierta manera, Dios hizo algo parecido a eso. Para conocerse a sí mismo, separó una parte de él para poder observarla. ¿Y cómo lo hizo? Pues en la Biblia dice que Dios dijo que haya luz. Y fíjense que esto es interesante porque también dice la Biblia en 1 de Juan 1:5 que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad alguna. O sea que cuando Dios dice que haya luz, de cierta manera lo que hizo fue separar un poco de luz de sí mismo. Y por eso está escrito también que empezó a separar la luz de la oscuridad. ¿Ok? Fíjense una cosa, los científicos saben perfectamente que la energía y la materia son dos caras de la misma moneda. Se puede decir que la materia es energía contraída. Energía en este caso es sinónimo de luz. Eso es cierto. Entonces, bien, ellos han visto que cuando la materia se expone a la observación, o las partículas más diminutas se exponen a la observación o a la luz, se transforman en energía. Y fíjense en esto, cuando Dios separa una parte de sí mismo para poder observarla, la contrae, crea una primera partícula, ¿no? Podríamos decir que eso es un primer sol, un primer ser, un primer fruto, y lo separa de la oscuridad. Entonces, ¿qué pasó cuando Dios vio esa primera partícula? Es decir,
cuando se observó a sí mismo? Pues ocurrieron dos cosas, según encontramos en la Biblia. Él dijo que era algo bueno. Eso está escrito en la Biblia. Vio la luz y dijo que era algo bueno. En inglés hay un juego de palabras muy interesantes. La palabra Dios es God y la palabra bueno es good. Es lo mismo que Dios, pero con otra O. Y Jesús dice cuando le dicen buen maestro, y entonces él dice, ¿por qué me dices bueno? Solo hay uno que es bueno, Dios. Entonces, bueno, ¿qué ocurrió también cuando Dios vio que la luz era algo bueno? Pues que esa primera partícula, ese primer ser, ese hijo unigénito, por llamarlo de alguna manera, de hecho así lo llama la Biblia, a Jesucristo, ¿no? Eso estalló en millones de partes. Es lo que conocemos como Big Bang. ¿Y por qué digo que eso estalló en millones de partes? Bueno, porque los científicos ya saben que cuando una partícula se somete a la observación, esa partícula se transforma en energía. De la misma manera, cuando Dios observó la luz, esa partícula estalló. Por eso también está escrito en Génesis 1:6 que Dios dijo que haya expansión. Y si bien aquí el Génesis se está refiriendo a la formación de la tierra, podemos deducir que todo acto creativo es como una réplica del primer acto de creación. Ahora bien, la creación de Dios es como un espejo. Mediante su creación, Dios se conoció a sí mismo. Por eso también está escrito que fuimos creados a su imagen y semejanza, según Génesis 1:27. Y si nos fijamos, todo espejo tiene una parte transparente y una parte oscura. Es la única manera de que la luz pueda reflejarse, ¿no? Porque si no tiene una parte opaca, no puede verse, la luz no se refleja. Entonces, fíjense que la luz no puede conocerse sin la oscuridad, el bien no se conoce sin el mal. En la realidad dual estas cosas forman parte de una misma realidad, ¿no? Que es la creación. Por eso nosotros, los seres humanos, y todos los seres que no se han purificado del todo, por llamarlo de alguna manera, tenemos una parte luminosa y una parte oscura, una parte consciente y una parte inconsciente. Somos luz y materia, mente y cuerpo. Entonces, bien, esto no es un mero juego intelectual. La moraleja del asunto es que, como dice el apóstol Pablo, el propósito de la vida es imitar a Dios como hijos amados y seguir el camino del amor. ¿Y eso qué quiere decir? Que así como Dios separó la luz de la oscuridad, nosotros también debemos, si queremos ser felices tal cual como Dios, debemos separar la luz de la oscuridad en nuestra vida, en nuestro propio ser, conociéndonos a nosotros mismos y descubriendo que somos una partícula de Dios. Es decir, somos amor, somos luz y somos paz. En el video que publiqué anteriormente llamado Mi Top 3, explico el camino o ciertas cosas que me han servido a mí para conocerme. Si lo deseas, puedes verlo. Pero en todo caso, todo puede resumirse que, así como el propósito de la creación es que Dios se conozca a sí mismo mediante su creación, nosotros al ser una partícula de Dios, tenemos el propósito de conocernos a nosotros mismos y redescubrir que somos una luz eterna y maravillosa. Deseo que seas feliz y que estés en paz.